Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos, que van a estar viendo el estudio de Romanos. Hoy continuamos con el estudio de Romanos y me parece que está medio oscuro. Bueno, no importa. Igual me van a poder ver. Vamos a empezar, vamos a seguir, a continuar con el libro de Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Es largo este pasaje, pero no encuentro cómo dividirlo, ¿no? Y se nos había olvidado orar, así que vamos a tener que orar en vivo. Nos disculpan nuestros hermanos, pero vamos a orar. Ya, Señor Padre Santo, mi Dios, te damos las gracias por este día, por tu bondad, por tu misericordia y por entregarnos, Señor, esta tu palabra para poder estudiarla, Señor, con fe. Pero con esa fe que nos enseña la Escritura, no con esa fe del mundo que confunde con sentimientos y con estupideces, idioteces, Señor, sino con la verdadera palabra de Dios, con tu verdadera fe, la fe que tenía el Hijo de Dios, nuestro Señor, la cual ha sido dada a nosotros. Padre, ayúdanos, Padre, a entenderlo, a creerlo y a ponerlo en obra, Señor, a que nuestra fe sea activa y sea viva, Señor. Te lo agradecemos, Padre, y te rogamos la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya, empecemos. Vamos a por motivo de tiempo, vamos a resumir este estudio, ¿ya? El estudio sería muy largo, pero vamos a ver la parte. Yo hice unos estudios acerca de la ley de Dios, lo hice como en 2 veranos. Yo cuando estudié la ley de Dios lo estudié de manera positiva, pero aquí vemos en este pasaje los transgresores de aquella ley que estudiamos, ¿ya? De la ley de Dios. Vamos a ver la otra parte. Ya estamos viendo cuando estudiamos la ley de Dios vimos cómo era un orden divino, un orden de gracia, de ley, de justicia, de verdad, de bondad, de paz, de santidad. Era todo según el orden de Dios. Y aquí vamos a ver cuando el hombre niega ese orden y el orden que le llega debido a esa negación injusta, perversa, maligna. Y no solo maligna, perversa, sino también que la Escritura lo deja bien en claro, idiota, estúpida, la decisión del hombre. Porque ¿qué decisión puede ser sabia si es negar a Dios y seguir un camino contrario al de Dios? Esa no es una decisión sabia, es una decisión necia de cualquiera. No importa quién la tome, no importa quién la haga, es una decisión de un necio. Vamos a leer entonces el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos quiere decir este texto? Hay una revelación. Hemos estudiado, cuando estudiamos la teología propia que se llama, que es estudiar la doctrina de Dios, se nos enseña que Dios se nos revela a nosotros, ¿ya? Y usamos, en teología se usan ciertas cosas didácticas o ciertas formas didácticas para diferenciar algunas cosas, como por ejemplo que Dios tiene una revelación general para todos y una revelación específica, ¿ya? Y en esa revelación hacemos las divisiones, todo, pero lo que estamos diciendo con esta doctrina de manera universal, que la revelación de Dios es que Él se revela, su ser lo revela a todos la creación, mejor dicho. Ni siquiera a los seres humanos, sino a toda la creación. Es una revelación de sí, ¿ya? No es una revelación que comienza con la creación. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo, no por el cielo. ¿Ya? No es que yo miro el cielo y digo, desde ahí empieza la revelación. No. La revelación de Dios está incluso de antes de la creación. Es anterior a ella. ¿Ya? La ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué cosa? Toda impiedad. Fíjense que el apóstol Pablo aquí está empezando de manera negativa, ¿pero por qué? Porque anteriormente nos explicó que era el Evangelio, que eran estas buenas nuevas que estaba trayendo. Que decía en el versículo anterior, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea que
para poder nosotros tener la revelación de la justicia de Dios, no es una cosa de razonar, no es una cosa de pensar y de sentarme y decir, mira, voy a estudiar la naturaleza, la creación, la verdad, voy a hacer un viaje, voy a hacer un viaje en mi mente y voy a llegar a la verdad, ¿ya? Y tengo que llegar a Dios porque es la verdad. No, ya vimos cómo Dios es soberano y Él elige, Él escoge, Él entrega la fe y esa fe es una fe que Él da, es un don, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, es un don de Dios especial, es una revelación específica para sus hijos. Pero la ira de Dios es una revelación general, ¿entienden? Que se revela a todos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que, además de decirnos que la revelación de la ira de Dios, del enojo, de la ira, de un Dios airado, no es que, oye, en los cielos cuentan la gloria de Dios, sí, cuentan la gloria de Dios, cuentan su poder, sí, pero también la creación misma nos revela la ira suya, el enojo suyo. No solamente las cosas bonitas, sino que también, según el apóstol Pablo, nos revela las cosas que podríamos decir, humanamente hablando, malas. Dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué dirá que los hombres detienen con injusticia la verdad? Hay un texto en Timoteo, que no lo vamos a pasar porque tendríamos que ir al griego y lo tenía preparado, pero no lo vamos a analizar porque si no vamos a terminar mañana. Un texto en Timoteo que dice Pablo que los hombres tienen la mente como quien se emborracha, como que están embobados en licor, están emborrachados y son estúpidos, idiotas, de esa manera que no pueden entender nada, ¿entienden? No lo pueden comprender. Bueno, resulta que no es que no puedan comprender, sino que ellos conscientemente, sabiendo esta revelación, porque el apóstol Pablo dice que se revela desde el cielo a todo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, todos lo entienden y todos se oponen contra esa justicia, contra esa ira, conscientemente. Fíjense lo que dice que detienen con injusticia la verdad, lo hacen injustamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él personalmente, ¿ya? Él se encargó de dejar un testimonio, tanto en la creación, que nosotros hemos escuchado un montón de argumentos, un montón de lucubraciones teológicas con respecto a la naturaleza, que nos dicen, oye, hay una creación, este orden está diseñado, tiene un propósito, tiene una escatología, tiene un diseño. Esto nos revela algo, a Dios. Pero no solamente lo que está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. También nuestro ser, cada átomo de nuestro ser, cada célula de nuestro ser, cada órgano de nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nos revela a Dios. Yo cuando pequeño, yo sabía que existía algo. Sabía que existía algo más allá. Y no tenía excusa si es que me enseñaban a negarlo. Y aunque lo niegue, siempre el hombre sabe que hay algo más allá. Sabe que existe un Dios. Lo sabe. Porque la Biblia lo dice. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Escritura dice que todo hombre sabe, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, fíjense, ellos saben qué cosa, su eterno poder y deidad, su divinidad, su poder creador, su poder de... ¿Se acuerdan que la palabra que estudiamos de poder también tiene que ver en autoridad, tiene que ver de majestad, de poder omnipotente, pero no solamente un poder bruto, sino de un poder también real? Y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, ¿qué cosas? Entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todos nosotros no tenemos excusa ante la verdad del Evangelio de Dios, ante la verdad del Dios Trino. No hay excusa
Y por tanto, aquel que niega a Dios, ¿qué es? Según la misma escritura, Necio. un necio. Un necio. De hecho, vamos a ver en el versículo 21 más adelante una traducción especial que yo me conseguí del griego. La vamos a analizar y vamos a sacar conclusiones. Entonces dice que no tienen excusa. No hay excusa. Entonces, ¿cómo vamos a tratar con aquel que niega a Dios? Podemos tratar de decir, mira, el método que yo tengo para hablar con los ateos es, mira, yo tengo unos argumentos, el argumento Kalam, el argumento ontológico de Kalam, el argumento aquí, el argumento allá, y todo eso va a tener que llevarlo, lógicamente, a la existencia de Dios. No la va a poder negar. William Lane Craig. O sea, ¿usted es tonto o se hace? ¿No le están diciendo desde el principio que este tipo está negando con injusticia la verdad de Dios? ¿Que está negando con injusticia que Dios existe? O sea, le está diciendo la escritura que el problema no es un problema de epistemológico, no es un problema de conocimiento, no es un problema de método, es un problema moral. Porque desde el principio aquí se está hablando de justicia, que niega con injusticia la verdad. Desde el principio todo se trata de algo moral. El problema del hombre con respecto a Dios no es de conocimiento. No es que necesitamos ir a predicar el evangelio porque ellos si no llegan a conocer, no se van a poder salvar. No, ellos saben que son pecadores. Ellos saben que están en rebelión contra Dios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje no es que existe un Dios, sino el mensaje, oye, este Dios al cual tú has deshonrado, contra quien tú has pecado, ha mostrado gracia y está con los brazos abiertos en Cristo para recibirte y perdonarte y recibirte en tu reino, en su reino. Ese es el mensaje. No es que, oye, resulta que hay personas buenas que le pasan cosas malas y que más encima nunca van a poder conocer a Dios porque no les ha llegado el evangelio. Bueno, resulta que no hay personas buenas. A las personas buenas no le... A una sola persona le pasó algo malo. A una sola persona que era buena le pasó algo malo. A nuestro Señor. Pero nadie más le ha pasado cosas que sea bueno, le pase algo malo. No, eso no existe. Entonces el problema del hombre es moral. No es epistemológico, es moral. Entonces cuando nosotros discutimos con un ateo y evangelizamos o tenemos una contienda ante un ateo, el método no es el de, mira, pero es que existe este argumento, yo voy a dejar de lado mi Biblia y voy a mostrarte por razonamientos lógicos que Dios existe. No cometas ese grave error porque lo que estás haciendo es entregarte sin escudo, sin armas, sin casco, sin nada a la guerra. Mientras el otro está totalmente armado, listo para atravesarte. Y en su campo, man. Y claro, y en su campo. ¿Me entiendes? Es como ir a jugar de visita y sin tu equipamiento. Te van a comer. Por eso no te muevas de la palabra de Dios. Y la palabra dice que el problema del ateo no es de conocimiento. Y de ahí que un simple hombre o mujer, una ama de casa simple, y a lo mejor lo único que se ha dedicado es a la casa y a lo mejor no terminó sus estudios, puede ser mucho más sabia y llegar y demostrarle la verdad de Dios al ateo, de que es un inmoral y que detiene la verdad con injusticia, y poder ganarle a ese ateo en verdad. ¿Me entiendes? Tener razón y poder destruir todos los argumentos del ateo. ¿Cómo lo haría una ama de casa que a lo mejor no terminó en su cuarto medio? Que podríamos decir en términos humanamente hablando es ignorante en sentido técnico, puedes derribar todos los argumentos del ateo. ¿Con qué? Diciendo, tu problema es moral. Tú eres un inmoral y tú estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Porque Dios te ha revelado que Él es, y no solamente que Él es, sino que Él está airado contra ti. Está clarito aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense que la palabra conocido es como extraño, es como ¿lo conoció o no lo conoció? No, resulta que conocen que existe este Dios, saben la revelación de este Dios,
no tienen ese conocimiento que nosotros tenemos como creyentes, ¿ya? Sino que ellos saben la revelación, saben las advertencias. Ellos piensan en términos, como todo ser humano, en términos éticos. Ellos saben que han transgredido el universo de Dios, la verdad de Dios. Y por tanto, ellos saben que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como debían hacerlo a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y fíjense cómo podría ser traducido este texto. El texto de Romanos capítulo 1, versículos 21, la segunda parte podría ser traducido de esta manera. En vez de alabar a Dios, se entregaron a sus inútiles especulaciones hasta que sus estúpidas mentes quedaron en la oscuridad. Esa es una traducción fiel, de hecho no la hice yo, sino que es una traducción del inglés, ¿ya? Una traducción de la Berquils, versión Berquils. No sé cómo se pronunciará, yo creo que es así, ¿ya? Fíjense que estamos hablando de temas éticos, más que de temas epistemológicos, como técnicos, como que, mira, la verdad que él es un hombre de ciencia y yo difícilmente podría estar en su nivel para poder hacerle frente ante argumentos que él me podría incluso hacerme ateo a mí, con sus buenos argumentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura aquí? Que no son más que idioteces lo que hacen. Hace poco llegó la noticia de ponían en los titulares las noticias de Stephen Hawking, su libro póstumo, No hay Dios. decía, no hay Dios. Y empezaba a decir, no hay ningún Dios allá en el cielo, no hay nada de eso de propósito ni ninguna cosa. Estamos solos en un universo y no somos más que partículas polvo que no tienen ningún sentido. Yo digo, si no tiene ningún sentido, entonces lo que estás diciendo tú no tiene ningún sentido. Si no somos más que un punto en el universo que está en medio de un cuerpo celeste que está en un caos andando y nada tiene sentido. ¿Qué haces escribiendo un libro, perdiendo tiempo en eso? O sea, ¿qué haces perdiendo tiempo haciéndoles creer a todo el mundo que no hay Dios? Si nada tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido que haga eso? Que busque sentido. Si está declarando que el universo no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido que busque sentido en un universo sin sentido? ¿Entiendes? No es más que inútiles especulaciones de mentes estúpidas, idiotas, que han sido cautivadas por la idiotez, llenas de oscuridad. Podríamos decir entonces que eso demuestra la injusticia del hombre, la ira de Dios y cómo nosotros restringimos la verdad. Fíjense que en las mismas palabras de este señor Stephen Hawking, a quien yo le tengo compasión, porque yo digo está a puertas de recibir su justo castigo. No, yo también merezco un castigo como él lo merece. En la gracia de Dios ha llegado la justicia a mí, la justicia de Cristo, como lo estudiamos en los primeros textos, pero eso no le quita su culpa, no le quita su necedad, y no hace que, al yo saber que yo también merecía el mismo castigo que merece él, eso no me permite a mí de no condenar tales cosas. ¿Me entienden? Porque yo como cristiano, y todos nosotros que estamos aquí como cristianos, debemos juzgar todas las cosas, no a la luz de nuestra opinión, de nuestro estándar, de lo que creemos como deberían ser las cosas, sino a la luz de la palabra de Dios. Y ni aún yo mismo juzgarme según mis propias palabras, según mi propio estándar. Creo que si alguien ha leído la Biblia puede recordarse un texto que dice más o menos así, ¿no? Sí. El apóstol Pablo lo decía. Yo no soy juzgado de nadie, ni aún yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Porque él tenía un estándar con el cual juzgar. La palabra de Dios, la Biblia. De modo que con esa juzgaba todas las cosas, absolutamente todas las cosas, y con ese mismo juicio se juzgaba a sí mismo. Así que no vengamos a tener una especie de ¿cómo se podría decir? De humildad mentirosa, falsa.
de decir que mira, yo no me atrevo a juzgar porque yo también merezco, yo también era pecador, merezco el juicio, y la verdad es que sí. No, caballero, el juicio es de Dios, no es suyo. Nosotros lo único que hacemos es replicar el juicio por amor a las almas que están perdidas. Ese es el juicio que le ha llegado, que merecen, que nosotros merecemos. Pero cuán grande gracia hay para aquellos que se arrepienten, que creen en Cristo. Así que no vengamos con falsa humildad de que, mira, yo también era pecador, sobre todo yo creo que el más pecador de todos los que estamos aquí sentados. Amén. Y de todos los que me están viendo y todos los que verán el video en la historia. El mayor pecador, aquí estoy. Pero eso no me excusa a mí de decir que las palabras de Hopkins y su modo de pensar de Hopkins es el modo de pensar de un necio, de un idiota, de alguien que no es que tenga luces, no es que sea de muchas luces, es de muchas tinieblas. Esa típica frase que dicen, no, el tipo es de muchas luces porque es bien lúcido. Pero resulta que según la Biblia, el ateo que lucubra toda esta argumentación en contra de Dios y piensa, y no hay pensamiento de Dios en sus pensamientos, como dice el Salmo, en todos sus pensamientos no hay Dios. Ese no es más que un hombre lleno de tinieblas, no lleno de luces, lleno de tinieblas. Es hora de que empecemos a pensar bíblicamente, no a comprarle al mundo y esas frases típicas que el mundo ha captado y la ha llenado de una presuposición atea, o mejor dicho, no atea, porque la palabra atea ya es una contradicción torpe, sino una cosmovisión pagana, una cosmovisión satánica. Entonces, sigue diciendo, vamos leyendo así para que cuando terminemos el texto lo terminamos. ¿Ya? Entonces dice, y cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lamentablemente estoy citando mucho a Stephen Hawking, pero es bueno porque está de moda. Toda la gente cree que es un hombre de ciencia, conocedor, brillante, grandioso. Lo mismo que, por ejemplo, Darwin. Todos creen que Charles Darwin era un hombre brillante. O Marx. O también Marx. O cualquier otro célebre que haya negado a Dios. No es más que un... ¿Qué cosa? Necio. Un idiota, un estúpido. He estado revisando, hay versiones que son un poquito más fuertes. Y las versiones modernas siempre como que tratan de buscar una palabra más poética, por decirlo así. Necio suena bonito. No sé, a lo mejor como que es bíblico, suena bonito. Pero el griego es fuerte. Si uno va al original, la traducción que yo les hice... ¿De necio? Sí, la traducción que yo les hice, que eran idiotas, estúpidos, está bien. De hecho se puede traducir así. El griego es fuerte. Lo que pasa es que como la Reina Valera es bien poética, llega a sonar hasta agradable, ¿no? O a lo mejor estamos acostumbrados y no vemos lo fuerte que son estas palabras. Como estamos acostumbrados a leer la Biblia, pero si lo dice otra persona que o sea, no sea la Biblia, y lo va hablando otra persona, dice estas mismas cosas, pero no lo dice citándolo ni tratando de seguir una misma argumentación de Pablo de la misma manera, sino que lo hace con sus propias palabras. Este tipo es un intolerante, este tipo es una persona sin tacto, insensible. Pero oye, el apóstol Pablo está siendo fuertísimo acá. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, esa gloria perfecta que nos entrega, nos da un orden perfecto de justicia, de paz, de verdad. Todo ese orden que viene con la gloria de Dios, lo hemos cambiado. Porque nosotros estudiamos hace cuántos veranos, no me acuerdo hace cuántos veranos, el orden según Dios y a lo que van los reconstruccionistas, a reconstruir ese orden, a destruir lo que se ha edificado bajo los fundamentos de la impiedad y de la injusticia, y desde esos escombros sacarlos y empezar a reconstruir un orden bíblico, un orden divino. ¿Y cuál es el fundamento? Dios. El orden jurídico, el orden legal, el orden de toda sociedad es su Dios, ¿verdad? Entonces cuando cambias la gloria de Dios, cuando cambias a Dios, lo quitas de en medio, vas a llenar con algo más. Y eso va a ser el fundamento de tu orden, de tu cosmovisión, de tu vida, de la forma en la que ves. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios porque son idiotas, porque son bobos, porque es como que alguien quiera
edificar un edificio de 20 pisos sobre una arena movediza. ¿Entiendes? Y no sobre un terreno con una roca bien firme, ¿eh? Con un buen fundamento. No, sino que ¿para qué vamos a edificar encima de una roca bien fundamentada? Si yo soy un hombre de ciencia, yo me sé todo lo que tiene que ver con edificio y voy a hacer tan bien el edificio que no es necesario fundamento. Porque yo soy el mejor arquitecto de la historia y estoy acompañado de los mejores ingenieros, ese edificio va a quedar bueno. Sí, va a quedar bonito, a lo mejor va a ser espectacular. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Por eso que el apóstol Pablo dice necios, porque su problema no es de conocimiento. Su problema no es epistemológico, su problema es ético, es moral. Es de dónde están partiendo, de dónde están empezando. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron estúpidos, se hicieron idiotas y cambiaron la gloria del Dios único, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Este orden que Dios había entregado al hombre, perfecto, justo, santo, ¿por qué lo cambiaron? Por las criaturas, por la creación. Y la creación, por supuesto, no da lo que da Dios. Y por tanto, va a faltar cosas. O sea, va a haber cambios, va a haber corrupción. Porque además hay corrupción. Que la creación después del pecado, ¿qué es lo que vino? Corrupción. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense que está hablando aquí de bestias, de animales, a los cuales se supone que el hombre había sido creado ¿para qué? Para dominar, para ejercer dominio sobre ellas, para estudiarlas, para juzgarlas. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Dieron vuelta a todo. Queremos ser animales. Queremos ser animales y ser guiados por animales. ¿Entienden? O por la creación. Cuando estaba en el principio era Dios el que gobernaba, el hombre en la cabeza de la tierra, digamos, el que gobernaba bajo Dios, y toda la creación estaba sujeta a sus pies. Ahora es, la creación está encima del hombre, y Dios está sacado de la ecuación. Por eso es que se hace el paralelo, el Dios incorruptible con las criaturas que son corruptibles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Es como aquel arquitecto que hizo el edificio y Dios dijo, ya, vamos a hacer que la arena sea un poquito más movediza. Para que el edificio caiga así por sus anchas normalmente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Porque ¿qué querían ellos? ¿Qué es lo que querían? Seguir la impiedad, seguir la iniquidad. Recuerden, no es un problema de conocimiento, no es que ellos llegaran a una conclusión seria y dijeron, mira, yo voy a estudiar objetivamente esto y voy a llegar a esta conclusión y en honor a la verdad, en honor a la sinceridad, digamos, a la rigurosidad, yo voy a ser fiel a mis conclusiones después de un estudio arduo. No, no y no. Es debido a su inmoralidad, debido a su injusticia, debido a su perversidad. Entonces ellos quieren el mal, ellos quieren profundizar en el mal, negando a Dios. O sea, si tú vas en contra de Dios, vas en la iniquidad. Y por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ya, la palabra concupiscencia no es per se algo malo. Uno puede tener concupiscencias que no sean malas. El problema es que su corazón está entenebrecido. Su corazón está negro, oscuro, en dirección contraria a Dios. De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De miles de formas. No solamente pensando en lo último que sería la parte ya última del extravío, que sería la sodomía, sino de múltiples formas, ya sea mutilándose, tatuándose, etcétera, etcétera. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí la Biblia es súper clara. O sea,
estos que se dicen pseudocientíficos o científicos, porque recuerden que la ciencia es, acá está la ciencia de la verdad, acá, por tanto son mentirosos, no son científicos. La Biblia dice que cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, ¿cómo los deberíamos llamar nosotros? Mentirosos, inmorales. No, doctores, científicos, no. Vean la confrontación que hay, terrible. Es una cosa que es inevitable, la confrontación, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y uno de esas criaturas que hoy se da culto, que hoy se honran, más que nada, ¿qué es? El hermano Enrique, creo que es uno de los estudiantes más brillantes que tenemos. El Estado hoy en día, ¿no? El Estado, una de las criaturas como siempre que ha sido digamos, creada por el hombre, Asumí. una de las criaturas que ha sido creada por el hombre, esto no ha sido una institución dada por Dios, ya vamos a llegar al lugar cuando vamos a explicar cuál es la institución dada por Dios, ha sido una creación dada por el hombre, a imagen del hombre, y a esa criatura honran. A esa criatura buscan honrar y buscan reverenciar, honrando y dando culto. Ya estudiamos la palabra culto, ¿no? ¿Se acuerdan en el primer estudio de ya Romanos capítulo 1? El culto era la idea de un culto religioso, de un culto de fidelidad, de pacto, ¿me entienden? De afecto religioso. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía que en los primeros versículos decía que el apóstol Pablo era, ya no recuerdo el versículo cuál era, pero la idea era que daba culto a su Señor, honraba, a quien honro, esa es la palabra, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio sin cesar hago mención, no, ¿dónde está la palabra? Ya se me fue la palabra. Pero eso lo estudiamos en el primer estudio, que era que daba una honra, un culto, que era a quien le debía, con quien estaba en pacto, ¿entiendes? Con Dios. Entonces, el hombre cuando hace este culto, cuando hace esta honra, era, sí, a quien sirvo, en el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo. Es la misma palabra que aquí se dice culto. Es la misma palabra en griego. A quien sirvo, a quien doy honra, a quien doy culto. ¿Me entiendes? Esa es la palabra. Por eso no la encontraba, porque ahora me acordé que estaba traducida como sirvo. Ese mismo servicio que el apóstol Pablo daba, ese culto que daba a Dios, los hombres ahora lo dieron vuelta, en vez de dárselo a Dios, han cambiado la verdad por la mentira y ahora honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Y en los tiempos de Pablo, ¿a quién daban culto y a quién daban honra? Al César los romanos. Al César daban honra y daban culto. Estamos empezando a tener pistas ya, los estudios anteriores, estamos viendo, estamos preparándonos para llegar a Romanos 13, para que entendamos que Romanos 13 no se refiere a César. Ya, pero lo vamos a ir de a poco, vamos a ir entendiendo, comprendiendo lo que esta epístola nos quiere enseñar. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es bendito? La palabra amén no está en griego, yo creo que el traductor se sintió tan... es bendito, sí, amén. Ya, porque en el griego no... En el texto receptor no aparece. No aparece la palabra amén, pero es bendito, bienaventurado, dichoso este Dios. Y yo pregunto, ¿es bendito, bienaventurado el Dios al cual estamos dando culto los seres humanos hoy día? Esa bestia que traga niños como Moloch, esa bestia que busca tener un poder absoluto, controlarnos, de tal manera que, como vamos a ver, yo traduje hace poco, esto como un paréntesis, hace poco traduje un artículo, un podcast de Bojidar Marinó, que trata acerca de cómo el hombre, cómo los gobiernos totalitarios o el Estado busca suprimir o cauterizar la conciencia de los seres humanos. Y hay unas tácticas que, Dios mediante, van a poder ver en un podcast que voy a grabar
a la noche si es que alcanzo, si no mañana. Porque ya está traducido. Hoy lo traduje y se me borró. Pero bueno. ¿De verdad? Sí. O sea, hoy no lo traduje, lo grabé, perdón. Lo grabé y se me borró. Fueron 47 minutos. Pero bueno. Mi esposa lo escuchó, así que algo sirvió. De algo sirvió. Ya, entonces, sí, continuamos. Antes que al Creador, el cual es bendito. Él es bendito. ¿El estado qué es? Maldito. Esa es mi esposa, ¿ven? Bien. Esa es mi esposa. El estado es maldito. ¿Por qué es maldito el estado? Y no bendito. ¿Por qué no es bien dicho y por qué él es mal dicho? Porque usurpan lo que... ¿Por qué? Porque se llama a sí mismo legislador, soberano, independiente. El que tiene el derecho de decidir si alguien vive o muere. Porque eso el Estado tiene derecho a decirlo, nadie más. Bajo sus estándares. Bajo sus estándares, bajo sus medidas. Él dice a quién castigamos y cómo lo castigamos o si le damos gracia. O sea, es un maldito. Es un maldito. Porque se pone en el lugar de Dios. Y lean Apocalipsis, a ver cómo Apocalipsis describe a esas bestias que se ponían en el lugar de Dios. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Ya estamos casi por terminar. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí podríamos tratar el texto en griego, pero quiero terminar más rápido. El comentario de Rusduni va a estar pronto En extenso ahí. en extenso. Amén. Y Dios mediante vamos a estar terminando de traducirlo. Eso. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto, ¿por qué cosa? Por la inmoralidad, por la injusticia, de negar a Dios. Fíjense, de esto empezamos, de Dios, de la verdad de Dios, de nuestro Señor, nuestro glorioso, bendito Dios. Tú lo niegas, vas a tener que empezar tu vida, a hacer tu vida desde otro punto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las presuposiciones? Bueno, nuestra vida es una presuposición. Nuestra vida es el desarrollo de una presuposición. Resulta que como nosotros, creo que todos los que estamos aquí, no nacimos en la nación cristiana, por decirlo así, de nacimiento, tenemos premisas o presuposiciones que se contradicen unas con otras. ¿Entiendes? Y a veces como que en un área estamos caminando en la fe y en otra como que no estamos caminando en la fe porque tenemos premisas equivocadas, erróneas. Entonces tenemos ese viejo hombre, como dice la escritura en lenguaje bíblico, ese viejo hombre que nos lleva a conclusiones o a desarrollar nuestra vida de manera equivocada. Pero nuestro hombre espiritual nos lleva a desarrollar nuestra vida de manera correcta, bíblica. ¿Me entienden? Entonces ahí está la lucha. Nuestra lucha, la lucha de cada uno, que la vamos a ver en Romanos capítulo 7 en específico, esa lucha de tener eso, de que hemos sido formados en dos presuposiciones. Entonces tenemos que empezar a alimentar la presuposición bíblica, alimentar al hombre espiritual, para que el hombre carnal, el hombre muerto que llevamos, sea destruido. Y tengamos puras presuposiciones bíblicas. ¿Me entienden? ¿Entienden la idea? ¿Ven cómo se va relacionando todo? Que el reconstruccionismo no es que salió de la nada, sino que esta idea del presuposicionalismo es arraigadamente bíblica. De hecho, el problema, por ejemplo, Freud, el famoso psicoanalista, el padre de la psicología y todas las cosas, él supone que nosotros actuamos por nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente es el que hace que nosotros actuemos, de cierta medida. Pero resulta que si uno hace un análisis de la conducta del ser humano, todo ser humano actúa bajo un pacto ético. Él hace un pacto con una ética, con un estándar. Ese típico dicho que dice, así no me formaron en mi casa. ¿Lo han visto así? O este viejo ya no cambia, así. Ya está hecho. Porque somos agentes morales, agentes éticos. Hacemos un pacto con una visión de vida, con una ética. ¿Me entienden? Entonces no es problema epistemológico, no es problema y menos la idea de Freud que somos como que tenemos un subconsciente y ahí meten el evolucionismo, que venimos del mono y el mono le gusta tener relaciones hasta con la mamá, entonces nosotros también tenemos, a ese nivel habla Freud, habla de que nos gustaría tener relaciones con nuestra madre, pero reprimimos eso, entonces tenemos problemas
A ese nivel, si sus escritos son horribles. Hay un libro de Rushduni que analiza y otro, no me acuerdo quién más leí. Pero ese loco era un enfermo mental. Los vicios son virtudes. Para él, claro, los vicios son virtudes. Y esos tipos necios, esos tipos idiotas, llenos de tinieblas, son los padres de la ciencia de los paganos, porque la psicología es una ciencia pagana. Tiene sus fundamentos en el paganismo, sus premisas en el paganismo. Entonces, vemos que ellos son los grandes hombres para los necios, para los injustos que están relatados acá. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Aquí creo que no hay que explicarlo. Creo que es claro. Y de igual modo también los hombres. Sabemos que aquí se trata de lo mismo que va a hablar ahora, ¿no? Porque dice de igual modo. Así que ya sabemos de qué está hablando, porque el 27 lo va a explicar mejor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? ¿Que yo la voy a usar para satisfacer mis deseos sexuales? No piense como pagano, pues. Eso, así piensan los paganos, ¿ya? El uso natural de una mujer, ¿cuál es? Ayuda. Ayuda idónea, exactamente. Nuestra coemperatriz en el reino de Dios. Eso es, ¿ya? ¿Y para qué lo dejaron? ¿Por qué? Porque empezaron a no solamente tener relaciones sexuales con los hombres, sino a admirar a los hombres. Y empezaron, especialmente los griegos, a mirar con desprecio a las mujeres porque eran seres inferiores, tontos, que no entendían las grandes mentes de los hombres. Por tanto, los hombres empezaron a amar a los otros hombres pensadores. Y se juntaban entre ellos a pensar y discutir, y se miraban y decían, uy, qué hermoso es él. Y se enamoraban. Estamos hablando en serio. Si ustedes leen a Platón, en uno de sus discursos, el banquete creo que se llama, hay una conversación que uno de ellos está invitando al otro a tener relaciones sexuales. Y una cuestión asquerosa, uno lo lee, uno ¿qué está pasando acá? Porque se enamoraban. No era meramente lujuria, ¿entiendes? Sino que era todo un trastorno de la realidad de Dios, todo trastornado de tal manera que cambiaron el uso natural de la mujer, porque nuevamente, no piense como pagano, la mujer no se le usa como un objeto sexual para satisfacerse, sino que se le tiene como compañera, ¿entiendes? Del reino de Dios. Y eso lo querían cambiar por otro hombre igual. Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El mismo acto de sodomía, ese mismo acto, según la Escritura, es un juicio de Dios. El mismo acto, pero atento, esta es una consecuencia. Y no es porque tú eres homosexual, entonces eres condenado y... No, ¿sabes qué? Tu condición de ahora demuestra otra cosa. O sea, algo anterior. Demuestra que, si volvemos al versículo 18 y de ahí empezamos a leer, demuestra que tú has detenido con injusticia la verdad de Dios y has cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué vamos a tratar? ¿Vamos a luchar contra la homosexualidad o vamos a luchar lo que causa perdóname Dios por decir homosexualidad, la sodomía, lo que causa la sodomía, que es lo que estamos estudiando ahora, que el problema del hombre es moral y no epistemológico, no de conocimiento, ¿ya? No de conocimiento, no es de buenas, no es que él no tiene tanto conocimiento para tener buenas costumbres, no. El problema es moral, es por eso que llega a ser eso, por eso que Dios los condena. Y es un juicio de Dios que sean sodomitas. Es un juicio de Dios que nuestra nación hoy en día esté promoviendo la sodomía. Es un juicio de Dios. Y como cristianos debemos empezar a prepararnos porque Dios está mandando juicio a nuestra nación. Como nación. Y debemos empezar a prepararnos y debemos empezar a prepararnos. ¿En qué sentido?
en armarnos, en tomar toda esta visión, toda esta cosmovisión y empezar a animarnos unos a otros a pensar de esta manera, a desarrollar estas premisas, a desarrollar nuestra vida como si fuese una premisa y un desarrollo con una escatología. ¿Me entienden? Con un fin. ¿Me entienden? Con una conclusión. ¿Comprenden? Nuestra vida tiene que ser eso. Tiene que ser una presuposición nuestra vida. A eso tenemos que animarnos. Por eso es que nos reunimos para animarnos al amor Y a las buenas. y a las buenas obras. ¿Ya? Al amor y a las buenas obras. Entonces, es un juicio de Dios esto que han recibido los sodomitas, pero no solamente los sodomitas, sino que vemos que todos los que empezaron a negar a Dios ya están bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. ¿Mm? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en sus pensamientos no hay Dios. En ninguno de sus pensamientos hay Dios. Existe la premisa de Dios. Y de ahí viene una cosa fundamental en la educación. Cuando empezamos a estudiar y a ver la educación en sí mismo, todas las áreas de la educación, la matemática, el lenguaje, la filosofía o lo que sea, tienen que presuponer a Dios. Y en todos sus párrafos o en todas sus, por decirlo así, en un libro, está Dios ahí, como guía, como estándar. Pero si uno va ahora al currículum humanista, va a ver los libros que niegan a Dios. Niegan. No lo reconoce. Ni lo reconocen. Entonces, por eso es que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, si usted busca a su profesor, si está en la universidad o si conoce a alguien intelectual o eso, y usted le pregunta, oiga, ¿y usted aprueba a Dios? No en el sentido como que, ya Dios, tú puedes pasar. No, en el sentido de que, oye, sí, Dios existe y Él es soberano y debo someterme a Él. En ese sentido, no es como aprobar así como que lo aprobé, pasó la prueba, no, que viene usted aquí a juzgar a Dios. No, en el sentido que, ¿usted aprueba a Dios en ese sentido que les digo? Y si Él dice que no, me va a disculpar. Es un reprobado. Me va a disculpar, pero según mi Biblia dice que Dios lo entregó a usted a una mente reprobada. Usted no pasó el estándar. Usted le fue bien mal en la PSU divina. Usted le fue muy mal. Usted tiene una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y aquí es cuando empecé. ¿Se acuerdan que en un principio yo les dije el paralelismo entre la ley de Dios y los que no cumplen la ley de Dios? Van a ver, si ustedes hacen un estudio privado, porque si lo hago ahora no vamos a terminar nunca, a comparar cada mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y ver cuál es la conexión que tienen con estos pecados que va a empezar a nombrar el apóstol Pablo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí está el general, la cosa general, de toda injusticia. Como Santiago dice, el que rompe un pequeñito de los mandamientos se hace culpable de todos. Entonces es de toda injusticia, fornicación, perversidad. Fornicación, el mandamiento, no adulterarás. Perversidad, avaricia, el 10º mandamiento. Maldad, llenos de envidia, el no codiciarás. Homicidios, contiendas, engaños, ya hemos visto, no robarás, ahí está, no matarás, no darás falso testimonio. Van a poder conectarlo con las leyes básicas de la ley de Dios. Envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Oye, yo conozco hartos murmuradores. Mira. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Ven cómo el apóstol Pablo está usando qué estándar? La ley. La ley. Porque aquí todo está... Si uno ha estudiado la ley de Dios, la conoce y la ama como buen hijo de David, si uno ama la ley, cuando está leyendo esto, le viene a la mente los mandamientos, la ley. A eso me refería cuando yo les decía que les viene a la mente, los conectan. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, el problema no es de conocimiento, el problema es moral, es ético, porque ellos, todos los que se creen intelectuales, todos los políticos que se creen sabelotodos, que se creen justos en su propio entendimiento, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solo las hacen. No solo las hacen, sino que, y esta es una técnica que usan, por favor, tienen que leer ese artículo que traduje, que la técnica es que los gobiernos totalitarios, para cauterizar la conciencia de los súbditos, hacen que ellos pierdan todo límite moral. Todo límite moral. Y hacen que pequen y que vayan más allá para que luego ellos mismos promuevan la maldad entre los demás. ¿Entienden? Ellos mismos se promuevan y se sostenga ese totalitarismo. ¿Entienden? Ya que van a obedecer todo lo que les manden. Y es por eso que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Termino con decir lo siguiente. Está... yo lo había resaltado, pero... Dame un segundo. Yo lo había resaltado. Acá está. Aquí está. La palabra impiedad, que sale en el versículo 18, es aseveia, que significa impiedad, maldad, anarquía o ilegalidad. Y tiene referencia a la perspectiva mental y también a las obras. Obviamente, todo lo que nosotros pensamos, eso hacemos. ¿No? Difícilmente hacemos algo inconscientemente. Debe ser contrastada con Eusebia. ¿Se acuerdan de Eusebio? Es un escritor cristiano. Eusebia, que es piedad. Piedad, que tiene la connotación de consistencia de vida con Dios y su pacto. O sea, estamos hablando como eran en griego, aseveia, o sea, impíos, ilegales, contrastan con la vida de los Eusebia, los cuales viven una vida de piedad que es consistente con la vida con Dios y su pacto. O sea, estamos hablando de dos pueblos. El pueblo que vive en fe, esa fe que hablamos en los estudios primeros, que viven en pacto con Dios y su palabra, y está ese otro pueblo que vive en completa rebelión contra Dios y en pacto con Satanás. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, es un versículo que ya lo hemos estudiado harto, se nos dice: el que comete pecado también transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Hay dos palabras en griego que se usan aquí para referirse al pecado. La primera es amartía, que no tiene sentido. O sea, perdón, que es pecado, ¿ya? Y anomia, que es ilegalidad. En este versículo, la lectura es la siguiente, siguiendo el orden del griego. Con esto ya terminamos. Todo aquel que practica el pecado, amartía, pecado, también practica la ilegalidad, anomia. Y el pecado, amartía, es la ilegalidad, anomian. O sea, nosotros los cristianos no estamos en anomian, pero sí cometemos amartías, por decirlo de alguna manera. Sí cometemos pecados, pero no vivimos en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Dios, en la vida. Y la vida que Dios nos ha dado, esa justicia que ha llegado, es una justicia que nos ha entregado su pacto, que es un pacto de gracia y de ley. Nos ha llegado la ley y nos ha llegado su gracia. O sea, la ley que se nos ha entregado ha sido por gracia. El pacto que se nos ha dado ha sido por gracia. Por tanto, debemos vivir en fidelidad a esa fe que vive en un pacto con Dios, que guarda la ley. ¿Qué es lo que hacen los que han vivido en pacto con Satanás? Los que viven en pacto con Satanás profundizan en la impiedad. Profundizan en la piedad y llegan a actos tan aberrantes como la sodomía.
Por tanto, aquellos son lo que tienen en sus vidas es la falta habitual de guardar la ley de Dios. Viven La ilegalidad. en la ilegalidad. Son los verdaderos anarquistas. ¿Ya? Como todos los estados, como todos los individuos, como todas las corporaciones, instituciones Que viven que sin- niegan a Dios Y su ley. y que detienen a la verdad con injusticia. ¿Mm? Hermanos, espero que Dios les haya bendecido con esta palabra. Espero que puedan crecer en fe y que este desafío que queda, nos queda a todos nosotros, el de profundizar en nuestra fe, profundizar en nuestras verdades y llegar a conocimientos más profundos y a desarrollar las implicancias de esto. Porque aquí estamos hablando de principios, ya, desde dónde empezamos los hombres y de ahí cómo se desarrollan nuestras vidas. Como dije, somos premisas andantes y nosotros, nuestra vida es el desarrollo de esa premisa. Si tenemos la fe, esa vida va a ser un desarrollo de la fe. Si no tenemos la fe, sino que estamos en pacto con Satanás, nuestra vida va a mostrar que estamos en la anomia, en la ilegalidad. Un abrazo, mi hermano, Dios les bendiga. Saludos.